Bueno, vamos a introducir para los curiosos que hayan caído este video de qué vamos a hablar. Eh, y después les presento a Ana, que es nuestra invitada de hoy. La idea de la charla del día de hoy es hablar un poquito con la experiencia que tiene Ana en el tema de Eutoquia, que es el trabajo particular de aplicación de los principios de la técnica Alexander a acompañamiento del embarazo y el parto. Eh, ahora Ana nos va a contar igual que Eutoquia y con todas estas cosas. Eh, voy a, voy a presentarte. Hay como un poco de eco, ¿no? Puede ser, Ok, sí. un segundo que busco entonces los abrigos y nos escuchamos mejor. Bueno, entonces va a estar bien. Hola, hola. Bueno, ¿ahí me escuchas bien? Sí, genial. Ok, genial, creo que nos Buenísimo. escuchamos mejor. Bueno, bien. Te presento y después me agregas lo que te parezca. ¿Te parece? Dale. Dale. Ujú. Bueno, Ana Rosenberg es profesora de técnica Alexander, se formó en ETABA bajo la dirección de Merran Poplar, se recibió en el año 2009 y actualmente forma parte del equipo regular de docentes de la formación de profesores de técnica Alexander que funciona en ETABA. También es profe certificada de yoga y Iyengar desde hace más de 20 años y en particular sobre el tema que vamos a hablar hoy, Ana, después del nacimiento de su segunda hija, se empezó a interesar por el mundo del nacimiento y en el 2008 realizó el curso para formarse como dula o doula en Estados Unidos y hizo cursos de fisiología del parto con Raquel Shalman. En 2010 y 2011 asistió a la tercera y cuarta conferencia internacional de partería y en 2011 realizó el curso para Ana con Liliana Lammers y Michelle Odent. En 2012 organizó con Merran Poplar el curso y asiste al curso de Eutoquia, que es técnica Alexander aplicada al embarazo y el parto. Y en 2016 viaja a Londres a continuar formándose en Eutoquia y como doula con Ileana Macover, que es la que crea el término Eutoquia. Durante ese año asiste como doula voluntaria en el Hospital Municipal de Morón y participa en el primer Congreso Internacional de Partería Postmoderna organizada por la Asociación Argentina de Parteras Independientes. Actualmente, Ana coordina grupos de Eutoquia para mujeres gestantes y sus parejas y acompaña nacimientos en instituciones y en domicilio. Esto más presente que nunca, porque me dijiste que estabas acompañando 2 partos esta semana. Entiendo que uno ya sucedió. Ujú. Estamos Sí, Estamos con la uno ya información y sucedió. la experiencia muy fresca. Mm, sí, sí. Bien. Bueno, ahora sí, puedo después contar un poquito. De lo que dijiste recién, quería aclarar, no sé si es muy importante, que no me formé como doula en Estados Unidos, en realidad hice un curso, ahí lo menciono, con una formadora de una institución que se llama Dona International, que es de Estados Unidos y que es muy conocida, y eso fue lo primero que hice. Igual Ujú. después ahora cuando cuento un poquito de qué es ser dula, que quizás lo hablamos un poco, por ahí redondeo un poco más Está de buenísimo. cómo llegué. ¿Querés empezar Mm, por ahí? Por contar qué es ser dula y cómo te interesaste por eso. dale, dale. Sí, como que es interesante porque en realidad básicamente una dula es una, una mujer que acompaña a otra mujer en el proceso del parto y del nacimiento. Eh, bueno, también puede ser en el embarazo y en el posparto, ¿no? Pero el rol de la dula básicamente surgió en relación al parto, ¿no?
poder acompañar desde otro lado, que no fuera por ahí un, un lugar médico, si bien hay un montón de matices, ¿no? Incluso también desde el acompañamiento médico y desde, bueno, las parteras tienen algunas, algo de dulas también, pero la figura de la dula surge como frente a una observación de que ese lugar que quizás antiguamente lo ocupaba por ahí más la madre, o la hermana, o las mujeres de la tribu, o, ¿no? Estaba como vacío y que los asistentes médicos del parto incluso las parteras, digamos, no estaban cumpliendo ese rol, esa función. Entonces es más un rol o una función digamos, o un oficio, por ahí más que una profesión, y por eso también cómo formarse para ser dula es algo interesante de pensar, digamos, ¿no? Que no necesariamente, por ejemplo, yo en mi caso no hice una formación como formal, digamos, o no me formé en un curso para dula, sino que hice muchas cosas distintas, fui tomando distintos cursos. Con quien yo siento que más aprendí es con Michel Odent, que es un médico pionero, digamos, en todo lo que tiene que ver con parto respetado y que vino varias veces acá a Argentina. Y con su mujer que es dula, que se llama Liliana Lammers, y bueno, que justamente ellos tienen un poco la idea de que para ser dula, y ella en particular, no es necesario formarse, sino que es más un deseo, una capacidad de desarrollar, tiene mucho que ver en general también con el propio tránsito que una hizo como madre, digamos, sus propias experiencias, si bien no necesariamente para ser dula hay que haber tenido hijos, pero en realidad es también haber podido atravesar ese proceso nos pone como bueno, en un lugar interesante para poder como sostener y acompañar el Sí, proceso con de una otros. base de experiencia propia, ¿no? Sí, sí, y bueno, en mi caso fue así, digamos, ¿no? Como que después del nacimiento de mi segunda hija, que fue en casa, tengo dos hijas, una fue en casa y la otra no. Eh, sí, como que sentí esa necesidad y esas ganas, digamos, me resultó algo tan trascendental en un sentido y sí, como un lugar, ¿no? Del paso de, del paso a la vida, ¿no? Digamos, como un lugar tan importante que marca tanto de lo que va a ser después, en un sentido, para el que nace, ¿no? Para el niño que nace, y a la vez para la mujer, madre, que pare, digamos, también. Es como un antes y un después, ¿no? Eh, Inevitablemente. Y bueno, entonces fue como un lugar en el que quise estar, poder seguir estando, digamos, ¿no? Y poder presenciar como, o sea, la verdad es que cada vez que acompaña un nacimiento, bueno, como les pasa también a muchos de los parteras, obstetras con las que comparto, ¿no? Y que tienen por ahí una visión parecida, ¿no? A la mía de lo que es ese momento. Nada, como que uno se emociona cada vez como si fuera la primera vez y es esos lugares, ¿no? Un poco como la muerte, como cuando estás muy cerca de alguien que va a morir, ¿no? No tan mediado digo, muchas veces uno no lo vive tan de cerca, pero si uno estuvo alguna vez, a mí me pasó como muy cerca de alguien eh, que acaba de morir o que va a morir, tenés esa misma sensación, ¿no? Como de algo eh, muy revelador y que está bastante
oculto, bastante tabú. No sé si podría no serlo, ¿no? Mm, Porque, pero, pero son como acontecimientos sí, como muy que grandes, en el digamos. transcurso de la vida nos olvidamos, no tenemos demasiado en cuenta tal vez cómo nacimos y seguro estamos no pensando demasiado en la muerte, ¿no? Como tal cual son Sí, como dos instancias como que que tendemos eso, a dejarlas un poco por fuera de la experiencia del imaginario cotidiano al menos, ¿no? ujú, y que están más, creo, más conectadas y más juntas de lo que creemos Mm, también, ¿no? Pienso ahora, hablando, que tal vez algo de no poder pensar en cómo nacimos, ¿no? Está ligado también a no querer pensar en cómo, o en que algún día nos vamos a morir también, ujú, ujú. sí. Sí, Mm, y a todo lo que tal vez nos excede y no podemos explicar, ¿no? Como se toca con esos lugares de la experiencia humana de, bueno, de lo desconocido y de lo que no podemos explicar del todo, cómo sucede, por qué ujú, sucede. sí, Wow. Y sí, nos fuimos para un lado. sí, hermoso. Que tenía Mm, ganas de preguntarte que para una persona que atraviesa un parto con el acompañamiento de una dula, eh, ¿qué sentís que es lo que ese acompañamiento aporta? Viste que dijiste había un lugar vacante. Que si pudieras como desglosar un poco más qué es ese lugar vacante. mm, sí, sí, siento que, que hay una libertad también que da ese, digamos que al ser la dula justamente alguien que no está entrenada médicamente y que no va como a hacer, a intervenir en ese proceso, sino que realmente la función que tiene es exclusivamente la de acompañar y la de cuidar ese proceso Mm, lo más que ella pueda, mm, ¿no? Eh, bueno, eso la pone en un lugar distinto por ahí a el resto de personas que están acompañando. Eh, no es una persona que toma decisiones, por ejemplo, en el proceso. no es una persona que toma decisiones, eh, no. Y, y bueno, en particular, digamos, como yo lo pienso, también hay algo de un vínculo previo, digamos, que se crea como un lazo, digamos, como que a mí me pasa que, bueno, también, y eso también tiene que ver, digamos, con todas las posibilidades que tiene el lugar de la dura, ¿no? Que es muy variable, depende mucho del bagaje que traiga cada una, eso va a tomar una forma u otra, o sea, en mi caso, bueno, ya voy a contar justamente que está muy ligado también a la técnica Alexander, pero además, bueno, justamente lo que yo intento siempre es que haya todo un trabajo previo, que de eso voy a hablar un poco de por qué lo hago así, porque para mí es importante, digamos, que haya como todo ese trabajo previo, esos encuentros previos, ese conocerse y de alguna manera también ir generando como un cierto lenguaje en común, que es un poco el lenguaje que tiene que ver con la técnica, Alexander, pero también hay algo de simplemente, bueno, eso, conocerse, generar un Un vínculo. vínculo. Y entonces muchas veces a mí se me acercan primero para hacer como todo ese proceso de preparación y de trabajo con la técnica Alexander durante el embarazo o en el último tiempo del embarazo. Eh, y a veces es bastante hacia el final que aparece como el pedido de que yo acompañe también durante el parto. Ujú. Eso me gusta porque siento que es un poco como la consecuencia de eso que sucede, de esa confianza que se va generando, de todo ese proceso que vamos haciendo juntas, viene ese pedido
pedido. Otras veces no, me ha pasado que me han llamado directamente, que estaban concretamente buscando una dula, pero también otras veces no, es como que por ahí ni sabían lo que era una dula, ¿no? Y después del trabajo surgen como esas ganas de que yo esté. A Eh, ver, siento que esto que acabas de nombrar es como que toca esa cualidad de lo que venís contándonos que una dula es, ¿no? Como que tiene que ver con eh, la confianza, el vínculo, el poder estar para la otra persona, como que esto que contás de, bueno, las acompaño durante un proceso y de repente se deriva de ese proceso que quieren que yo esté. Y hay algo como del acompañamiento que tal vez tiene que ver principalmente con eso, ¿no? Como con la presencia y el vínculo, más que las herramientas, lo que sabes hacer, que seguro sabes un montón de cosas que el resto de la gente no, pero como que hay algo sí. eh, en, sí, en la confianza también, como que entiendo que siendo un momento tan trascendental en la vida de una persona, estar rodeada como de un entorno que me ayude a construir confianza en ese momento. Ujú. Sí, es eso es fundamental y sí, y bueno, en general la dula se complementa con el resto del equipo y justamente al haber un equipo, la dula puede ocupar lugares, sí, como decíamos recién, que no están ocupados o que son levemente distintos, porque como te decía muchas veces cuando acompaño un parto en la casa o un parto, bueno, en general los partos que yo acompaño, porque generalmente, aunque a veces hay contradicciones y eso es todo un tema, pero generalmente la persona que pide que una dula la acompañe es porque tiene una cierta mirada acerca del parto y está buscando algo, está buscando en general, bueno, un parto respetado, un parto, digamos, no interferido, no intervenido, y el equipo, el resto, digamos, la partera, si hay obstetra, la obstetra, están en esa misma frecuencia, ¿no? Pero se genera como un complemento, ¿no? Como que por ahí la dula, por ejemplo, puede llegar en cualquier momento, no necesariamente tiene que estar claro que el parto empezó ¿no? O que las contracciones son cada X cantidad de tiempo, por ahí llega antes, y la partera quizás sí va a llegar como realmente cuando es necesario, eh, cuando ya está claro que empezó el trabajo de parto. Eh, Claro, no depende de lo fisiológico, del momento sí, en el que tiene que estar la dula ahí. no tanto. Bueno, y después sí, igual yo creo que las herramientas que cada dula trae son fundamentales también. eh, y bueno, después vamos a charlar un poco de cuáles son con las que yo trabajo y que es, digamos, que tienen que ver con la técnica Alexander, ¿no? Y con el trabajo de Eudokia. Pero Eh, buenísimo, ya que venimos como nombrando la autoría y la técnica Alexander, entonces tal vez podemos tomarnos un momento para que cuentes, que es, no, tal vez no todo el mundo está familiarizado con el término ujú, autoría, si puedes contar un poco de dónde sí, nace, cómo sí, nace, cuál es su búsqueda. mm, sí. Bueno, Eudokia es un término que Ilana Macover, que ahora puedo contar un poquito también, o cuento por ahí quién es Dale. Ilana, o sea, Ilana Macover es una profesora de la técnica Alexander que vive actualmente en Londres, que tiene 80 y largos en este momento. Ella en realidad es israelí, pero en su juventud se fue a vivir a Inglaterra. Y bueno, es profesora de la técnica Alexander, es dula, de las primeras dulas que se formaron y que fundaron Dula UK, que es como la asociación de dulas de inglesa, y es educadora perinatal. Y, y bueno, un poco a ella le pasó lo mismo bueno, que me pasó a mí, ¿no? Y por lo cual me sentí como tan interesada y atraída por su trabajo, eh, es que sintió, primero ella se formó
como educadora perinatal y después se formó como profesora de técnica Alexander, y sintió como una afinidad muy, muy grande entre, digamos, entre las necesidades de una mujer en relación a su embarazo, en relación a su parto, eh, también al posparto, y lo que la técnica Alexander, y lo que es la esencia de la técnica, digamos, o lo que buscamos en la técnica, o sí, o como que podía ser una herramienta de enorme, enorme utilidad para transitar esas etapas. Eh, y entonces, bueno, empezó a armar como una conexión, digamos, entre ambas cosas. Ella también, madre de 2 hijos, abuela de 4 nietos, creo que estuvo en los partos de sus hijos, de sus nietos. eh, y, y entonces empezó a armar un trabajo que le puso un nombre, digamos, que no es ni más ni menos que la técnica Alexander misma, pero llevado un poco más al movimiento, digamos, como a una investigación que tiene más que ver también con, eh, bueno, que la mujer generalmente en el trabajo de parto, algo que ya es muy sabido ahora, es que necesita moverse, digamos, que digamos, cuando tiene el contexto para hacerlo, va a buscar moverse, eh, y que eh, y que puede ser, digamos, y que actualmente vivimos en una sociedad en la cual no estamos, la mayoría de las personas, de las mujeres, demasiado conectados con nuestros movimientos, con nuestra movilidad, con, eh, sí, como que llevamos una vida bastante sedentaria, eh, y, y que eso tiene una incidencia también en el momento de la necesidad de moverse en el parto, ¿no? Eso por un lado, digamos, voy a ver si puedo ir como ordenando todos los distintos factores de lo que la técnica puede aportar, pero digamos que ella vio eso, y entonces vuelvo un poco a lo que estaba hablando primero, armó como sí, como, no sé cómo nombrarlo, porque es difícil. Armó como un modo de trabajar con la técnica con las embarazadas, digamos. Empezó a trabajar en grupos, que es algo que normalmente no, digamos, en la técnica trabajamos de forma individual. Empezó a trabajar en grupos, que es algo que sí se hace en otras, digamos, en otros ámbitos en relación al embarazo, trabajar en grupos, ¿no? Generar como esa corriente de oxitocina entre las mujeres, digamos, que puedan compartir. Ujú. Y bueno, con los principios de la técnica Alexander, digamos, determinados movimientos, posiciones, exploraciones de movimientos, eh, con, eh, bueno, con la premisa o sí, con los conceptos de la técnica Alexander que tienen que ver con permitir que se pueda mantener una cierta relación entre la cabeza, el cuello y el tronco, que podamos eh, eh, no hacer de más, digamos, en todo lo que hacemos, eh, permitir que la fuerza de la gravedad actúe y no interferirla. Y bueno, y ahora vamos a ir ahondando, pero ella armó como esto y le puso un nombre que es Eutoquia, que significa buen parir en Ujú, griego, ujú. y tocos, parto en griego, Bien. buen parto, buen parir. Eh, y bueno, y armó eso como un cierto sistema, un cierto modo de trabajo, eh, que no es algo cerrado, en realidad, ¿no? Es algo bastante abierto. Digamos, yo tuve la oportunidad de ir, como contaste vos, en el 2016, a conocerla. O sea, primero
Yo conocí primero el trabajo de Ilana a través de Merran Poplar, mi maestra. Ella, bueno, nada, me abrió también, además de abrirme a la técnica, me abrió al mundo como de Ilana. Ella también había hecho una formación con Ilana, y, y juntas trajimos a Matsume Atabaki Melrose, que es una discípula de Ilana, que vive en Irlanda, que fue la primera, digamos, que vino acá a Buenos Aires. No me acuerdo ahí el año, pero creo que 2011 2011, creo. no me acuerdo. Sí, y la trajimos a la escuela, ¿no? Y varios profesores y alumnos de la escuela tuvimos la oportunidad de tener un primer acercamiento, digamos, al trabajo de Ilana a través de ella. Y bueno, obviamente yo quedé muy interesada, ya venía muy interesada, ya venía leyendo el libro de Ilana, y también haciendo mi propia, como mi propia, eh, sí, como unión, ¿no? Entre la técnica y el acompañamiento del embarazo y del parto. Y bueno, y después en Londres pude estar una semana estudiando con Ilana, formándome. eh, y bueno, lo que es muy lindo de ella es toda la experiencia que tiene también, todo el recorrido que hizo, y eh, sí, y eso es lo que Te iba a transmite, ¿no? Algo muy. preguntar, sí, es como antes de seguir desglosando todo lo que nombraste, si justo que pausamos en Ilana, si pudieras darnos como, como una foto sensible de ella antes de seguir, como qué te transmite. No, me transmite como mucha pasión por todo lo que hace, por todo ese mundo, ¿no? Obviamente ella ya ahora ya es grande, ya no acompaña partos, ya, eh, pero digamos, lo hizo durante mucho tiempo, eh, y, y, y bueno, y me siento muy afín, digamos, porque tenemos eso, un lenguaje en común, ¿no? O sea, que es la técnica Alexander y el deseo de que los partos puedan ser, eh, bueno, que puedan ser fisiológicos, y que puedan ser lo que cada mujer eh, quiera y pueda, eh, para su parto, que creo que eso es algo que compartimos en realidad, todos los que trabajamos este, con esta idea acerca del parto, ¿no? Pero eh, básicamente ella, eso. Eh, También en ese viaje, cuando fui a conocer a Ilana, la pude conocer o pude reunirme con Liliana Lammers, que es esta dula, que es la mujer de Michelle Odent, y pude conocer a Michelle Odent, pude estar en su casa, o sea que fue como un viaje muy revelador y muy completo. Y de hecho, bueno, Ilana y Liliana, digamos, se conocen. Obviamente, Ilana sabe mucho de Odent y lo conoce, y viven todos en Londres, ¿no? Eh, y, y hay algo muy interesante también que se plantea un poco, Ilana tiene un artículo acerca de eso, que es la necesidad o no de la preparación para parir, digamos, ¿no? Es como todo un gran tema, ¿no? Es necesario prepararse. ¿Qué significa exactamente prepararse para el parto, ¿no? Y ahí creo que como un poco entrando a través de esa pregunta se puede entender también un poco de qué es el trabajo de Eutoquia, o cómo es esta propuesta de Ilana, y que yo la tomo también, y que tiene que ver con lo que yo hago. Eh, que en realidad, digamos, Michelle Odell, por ejemplo, dice que no es necesario prepararse para parir, que en verdad lo que es necesario es generar las condiciones para que el parto se pueda dar lo más fisiológicamente posible, ¿no? Eso suena muy también
a la técnica Alexander, ¿no? Generar las condiciones para que algo suceda, no interferir con los procesos. Entonces, él habla, bueno, de una serie de condiciones que son fundamentales, que tienen que ver bueno, no, con permitir, porque el parto es un proceso que tiene que ver con el sistema nervioso primitivo, digamos, no con el neocórtex, no con el pensamiento racional. Bueno, ¿cómo no? Y es muy fácil de interferir, digamos, cualquier estímulo al neocórtex interfiere este proceso inconsciente, fisiológico que sucede solo, digamos, ¿no? Claro, despierta otro canal que interfiere con ese. Claro, pero nosotros, digamos, que trabajamos con la técnica Alexander, sabemos lo fácil que es interferir cualquier proceso fisiológico, digamos, ¿no? Y cómo es algo que estamos continuamente haciendo, y por eso, un poco ahí, como, siento que, digamos, no sé, vamos a ver cómo se da la charla, pero hay tantas puntitas por las cuales podemos ir entendiendo un poco por dónde se cuela la técnica Alexander, o en qué puede ayudar, pero creo que acá hay una idea que estaría bueno que termines de cerrar, que es lo que aporta Ilana a ese planteo de Michel Oden. Sí, bueno, lo que ella aporta es un cierto cuestionamiento a esa idea de Michel Oden, ¿no? Como dice, donde ella dice, bueno, sí, pero justamente porque interferimos todo el tiempo con nuestros procesos fisiológicos, ¿por qué no habría de suceder en el parto? O sea, sucede. Si bien el parto es como una especie de terremoto fisiológico, digamos, donde hay un montón de hormonas que se están como disparando, y es como un poco que nos pasa por encima, y que por supuesto que muchas veces personas que interfieren mucho consigo mismas, en ese momento justamente es una gran oportunidad, y sucede que tal vez se puede pasar por encima de eso, ¿no? Tan se puede colosal pasar lo por que encima. sucede que hasta pasa por encima de lo que esa persona. Claro, por un lado sí, puede suceder, pero otras veces no sucede, ¿no? Y culturalmente, y esto no lo dice solo Ilana, ¿no? Lo dicen también parteras, lo dice Michel Oden, de alguna manera también culturalmente estamos muy acostumbrados a interferir, digamos, en todos los procesos fisiológicos de la vida. Por ejemplo, bueno, Ilana habla de, ¿no? Acá viene un poco también el tema del dolor, por eso es como, bueno, voy sacando temas de la galera, ¿no? Y por ahí me voy un poco por la rama, pero porque... Yo estoy entusiasmadísima con todo lo que estás diciendo, tal vez tengo ganas como de... bueno, se me vienen dos cosas. Uno, para tal vez cerrar esta pequeña apertura que hicimos sobre el parto y este planteo de Michel Oden y Ilana. Lo que yo escucho es como que el deseo de un parto fisiológico y con la menor intervención posible es como el mismo como en ambos planteos, solo que uno tal vez dice, pero para que eso suceda tenemos que prepararnos para no interferir, ¿no? Sería como creo la capa de información que Ilana suma, como si deseamos un parto fisiológico, pero necesitamos prepararnos para eso porque no estamos acostumbrados a hacer eso, no estamos acostumbrados a no interferir. Exacto, ¿no? Y ahí también aparece como una diferencia entre el planteo de Ilana y algunos otros modos de prepararse para el parto, ¿no? Que quizás no tienen tanto que ver con aprender a hacer menos, ¿no? A esto que vos decís, aprender a no interferir con el proceso, sino que quizás tienen un poco más la idea de, bueno, aprender a respirar de un cierto modo, o sea, aprender a hacer. No siempre, digamos, ¿no? Pero quiero decir, esto es algo como distintivo del planteo de Ilana, y distintivo de lo que creo que la técnica Alexander tiene
para aportar. Y también la idea de que en verdad, si bien, bueno, quizás la manera en la que la mayoría o muchas mujeres embarazadas entran, ¿no?, al trabajo de Eutoquia, tiene que ver con poner como el fin en el parto. eh, Nosotros, bueno, en la técnica Alexander sabemos que en realidad eh, nosotros ponemos el foco en el cómo, en el paso a paso, en el proceso, y como dice una partera que me gusta mucho, que se llama Verena Schmidt, finalmente el parto va a ser como el resultado del vínculo de la madre con ese hijo y de ese hijo con esa madre y de todo lo que fue el embarazo, y en realidad yo sumaría de lo que es esa mujer. Y por eso, digamos, en realidad el trabajo de la técnica es muy profundo, es mucho más profundo que prepararse para el parto, ¿no? Me encanta que te traigas esto porque te escuchaba y me siento como muy apasionada y atrapada, y es como que esa, esa característica misma que tiene el parto, como de ser una especie de, no sé cómo lo nombraste, como de arrasadora fisiológica o cascada fisiológica, como que lleva puesto todo. Te escuchaba y era como, claro, empezamos a hablar y de repente estamos a full hablando del parto, porque realmente tiene como esa característica de que, viste, como algo muy convocante, y me encanta que traigas esto de que la preparación para el parto no es solo la preparación para el parto, porque tenía ganas de que conversemos un poco antes de entrar de lleno, y hay más cosas para hablar sobre el parto en sí mismo. Eh, Mm, ¿Cómo, si pudiéramos tomar un momento para poner en valor y nombrar cuáles son desde tu perspectiva las necesidades de una persona que atraviesa un embarazo y el proceso de embarazo en sí mismo? Por supuesto que el embarazo también, y cómo el embarazo prepara condiciones determinadas para el parto. Eh, entonces, bueno, sabemos que está en conexión, pero ¿qué podemos nombrar como de cuáles son desde tu punto de vista las necesidades de una persona que atraviesa un embarazo para que eso sea lo más, bueno, orgánico, disponible, sí, posible? sí. Eh, bueno, justamente, ¿no? El embarazo, eh, digamos, es un proceso muy desafiante para toda mujer. Eh, eh, en un primer momento, digamos, en el primer trimestre, digamos, hay todo un proceso como de aceptación del cuerpo de la madre, de ese cuerpo extraño, entre comillas, y al mismo tiempo no extraño, que también, como dice esta partera Verena, es como si fuera casi un órgano propio, ¿no? Eh, que, que está ahí luchando por hacerse un espacio, digamos, ¿no? Y la mujer lo tiene que aceptar, ¿no? Y de hecho, al principio hay como algunas reacciones que son casi como parecidas a las reacciones del sistema inmune cuando entra un virus, una bacteria, ¿no? O sea, náuseas, vómitos, malestares, que tienen que ver con eso, digamos, con que el cuerpo está adaptándose y aceptando más o menos, con más dificultad, con menos dificultad, ¿no? Y obviamente, porque somos seres psicofísicos, digamos, ¿no? Bueno, obviamente eso tiene como una incidencia en lo emocional, en todo, ¿no? En todo nuestro ser psicofísico. Y nos va a encontrar en el lugar en el que psicofísicamente estemos también en ese momento, ¿no? Eh, y como puede ser vivido también como hasta suena medio fuerte, pero como una amenaza casi, ¿no? A nuestra integridad o a nuestra independencia, o también vamos
a reaccionar desde lo que son nuestros hábitos y nuestros patrones habituales, ¿no? De reacción. Que, como vio Alexander, digamos, cuanto más fuerte es el estímulo, más se activa nuestra reacción defensiva, ¿no? Defensiva que implica siempre como un nivel de tensión muscular alto, que como vimos, como vemos en la técnica Alexander, bueno, se manifiesta en todo el cuerpo, pero muy particularmente en la zona del cuello, de la garganta y el cuello, ¿no? Como si fuera un primer lugar de respuesta, digamos, defensiva, que interfiere en el equilibrio de nuestra cabeza con el tronco y que nos desorganiza, bueno, en nuestros movimientos, en nuestro equilibrio en el espacio, pero es eso, es una reacción defensiva. Y Puede ser, Ana, corregime, que hay como un proceso fisiológico en el cuerpo al inicio del embarazo que es como que baja un poco el sistema inmune para que el cuerpo pueda aceptar ese cuerpo extraño. sí, 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 eso sucede. Entonces, por un lado es ese desafío, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Bueno, estoy hablando un poco del primer trimestre, luego por ahí termino con una descripción un poco de lo que va sucediendo en el embarazo. En el segundo trimestre, algo de esta aceptación empieza a estar más presente, algo de la angustia como de que un poco la única data que tenemos de que estamos embarazadas son esas molestias, las náuseas o el cansancio extremo, o, bueno, obviamente que me fui a hacer una ecografía y vi la imagen, pero si no es como que no se puede creer, es como, ¿no? Porque todavía no está la panza. Hay mucho Y ese registro como de olvidar y recordar que estoy embarazada, ¿no? En ese primer trimestre. sí, el segundo trimestre, bueno, empiezas a ver otras manifestaciones y generalmente empiezan a ceder las náuseas, esas molestias, esa incomodidad, y empieza, bueno, a ver esto como una adaptación cada vez más. Entonces, y en el tercer trimestre suceden otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, el útero que va creciendo y creciendo, el bebé que va creciendo, ocupando cada vez más espacio en el útero, y obviamente el peso creciente, ¿no? De la panza, y empieza entonces toda la cuestión de cómo nos organizamos para cargar ese peso creciente. Y hay otras molestias también que tienen que ver con el poco espacio que hay para los órganos, y entonces muchas veces tenemos acidez o tenemos molestias digestivas, o molestias sí, digestivas de todo tipo. Entonces, creo que la técnica Alexander tiene como, bueno, mucho para aportar a las distintas necesidades que van surgiendo, que tienen que ver básicamente con poder adaptarse a los cambios psicofísicos, digamos, ¿no? A los cambios tanto en relación a que mi cuerpo va cambiando de forma, ¿no? Y que es un poco lo que dice Ilana, ¿no? Si ya de por sí traemos un montón de hábitos en relación al modo de organizar nuestro cuerpo para el movimiento y para funcionar en la gravedad, y nos cuesta e interferimos en lo que es el hecho de ser verticales y de tener una columna verticalizada y tener una cabeza pesada encima de la columna, y todo eso, bueno, que es tan cómodo cuando somos niños, pero que después, por un montón de circunstancias de la vida, ¿no? Se va volviendo para la gran mayoría de la gente incómodo su propio cuerpo, y
y no tan cómodo moverse. Bueno, obviamente con el peso creciente del abdomen, todo eso se ve como... Se exacerba. Se exacerba, claro, se ve exacerbado. Entonces, eh, generalmente las mujeres como que lo que hacen es potenciar sus hábitos, ¿no? Entonces, si yo estoy acostumbrado a ponerle mucho peso a mi zona lumbar, posiblemente le voy a poner más todavía, o si estoy acostumbrado a morder en la mandíbula y hacer fuerza ahí para como defenderme de un montón de cuestiones, lo voy a hacer más. Y bueno, vuelvo todo el tiempo a lo psicofísico, porque la técnica Alexander no es solo cómo me organizo posturalmente, ¿no? Sino cómo organizo mi uso, ¿no? Mi uso, que es un término de la técnica Alexander, ¿no? Me da Cómo me uso curiosidad y... esto que decís en relación a, no es solo lo muscular, no es solo lo postural, porque hay algo que pareciera en el segundo o tercer trimestre que se vuelve más evidente, como el requerimiento físico de espacio, de que mi espalda pueda soportar el Sí. peso. Y pensaba, bueno, ese primer trimestre en el que no se expresa tanto en peso, por ejemplo, o en volumen, pero hay un montón de manifestaciones y sí, me da como curiosidad decir, bueno, y en ese lugar en el que no es tan evidente como, bueno, tal vez es el espacio de mi columna lo que está complicando la situación. Eh, pero también hay algo, como supongo, del acompañamiento que es ese global de la persona y su sistema nervioso calmándose para aceptar la situación, incluso de cambios, incluso de malestar, incluso de... Claro, sí, ¿no? Digamos, cómo puedo reaccionar, ¿no? A todo ese desafío, ¿no? ¿Cuáles son mis reacciones a lo nuevo, a lo desconocido, ¿no? Tal vez es más desconocido, menos si es un primer embarazo, si no es un primer embarazo, pero igual Claro. siempre es muy fuerte. Eh, y sí, la técnica Alexander, ¿no? Nos permite como justamente actualizar continuamente nuestras respuestas a los estímulos de la vida, ¿no? A través de un trabajo consciente con nosotros mismos, y, y, y desactivar una y otra vez esta respuesta automática de tensión que, que tiene su origen bueno, en esto, en una respuesta defensiva, ¿no? O sí, en una respuesta automática de, de defensa que muchas veces no tiene que ver con sí, con responder de la manera adecuada al estímulo que estamos recibiendo, ¿no? Entonces la técnica Alexander nos permite, bueno, un gran conocimiento acerca de nosotros mismos, básicamente, y herramientas para desarmar esa respuesta automática de tensión que nos comprime, que nos achica, en todo sentido, ¿no? No solo físico, ¿Pudieras sino nombrar, Ana, emocional. algo más, perdón, que te he oído hablar muchas veces como ya en el momento de gran desafío físico, postural, respecto del peso, si pudieras nombrar algunas de los principios Sí, con los que en general trabajás para, sí, para traer a la escena de una mujer que ya está cargando peso. Ahí. sí. Bueno, eh, hablábamos antes de cómo nos organizamos en relación a la gravedad, a cargar nuestro propio peso, ¿no? O sea, continuamente estamos cargándonos a nosotros mismos y moviéndonos en el espacio. Ahora resulta que no solo tenemos que cargarnos a nosotras mismas, sino también cargar a ese bebé que llevamos dentro. Entonces, bueno,
por un lado, en la técnica Alexander trabajamos con lo fundamental y lo importante que es la organización de nuestra cabeza en relación a nuestra columna, de cómo podemos invitar a mantener el espacio en el tronco, es decir, a mantener el largo de la columna y el ancho para los órganos, para la respiración, para la digestión, para la circulación. Entonces, todo esto que trabajamos siempre en la técnica Alexander se vuelve muy, muy importante durante el embarazo. Por un lado, porque el bebé necesita espacio para crecer, ¿no? Lo que hablaba antes. Y bueno, hay estudios que hablan de que a partir de más o menos de los años 50, con todo el cambio cultural de la modernidad, digamos, donde las mujeres empezaron a salir de la casa, empezaron a trabajar, por ejemplo, en oficinas, empezaron a estar por ahí muchas horas sentadas, empezó a haber un montón de máquinas que antes no había, empezaron las mujeres a estar mucho más sedentarias, más tiempo sentadas, el televisor, los sillones, toda esa comodidad, empezó a llevar por ejemplo, que hacia el final del embarazo muchos bebés estuvieran de cola, en lugar de estar cabeza abajo, ¿no? Que, digamos, hay toda una programación, podríamos decir, por la cual generalmente, en la gran mayoría de los casos los bebés se ponen cabeza abajo, inclusive hay como una posición girados hacia un lado, que es la posición óptima. Y bueno, y esos estudios, digamos, concluyeron que posiblemente, y nosotros como profesores de la técnica, yo no tengo ninguna duda, ¿no?, de que hay una incidencia del modo en el que nos usamos cotidianamente, todo el tiempo, durante todo el embarazo, y la posición del bebé hacia el final del embarazo. Entonces, es muy importante hacerle lugar, primero para llegar al parto en una situación óptima, y segundo, para que en el embarazo mismo el bebé pueda, digamos, pueda expandirse también, ¿no? Pueda expandirse, pueda usarse bien y pueda organizarse para el nacimiento. Y los órganos, como hablábamos antes de la mujer, también necesitan el mayor espacio posible. Entonces, si nosotros estamos comprimiendo nuestra columna, estamos comprimiendo nuestro tronco, estamos, muy sedentarias, estamos básicamente eso, ¿no? La compresión, la tendencia muchas veces a estar en posturas en las cuales nuestra pelvis no está tampoco como expandida en todo su espacio, sino que está como en retroversión, que eso lo que hace, digamos, es también que todo el suelo de la pelvis, digamos, no pueda estar como con la elasticidad, la tirantez y a la vez la tirantez me refiero a el tono, la fuerza y a la vez la elasticidad necesaria para sostener los órganos, para sostener el útero, y después para el momento del parto, donde todo eso se pone absolutamente en juego. Claro. Entonces, un poco la mirada de la técnica Alexander y de Eudokia es que, bueno, por eso, ¿no? Todo tiene mucha historia, o sea, lo que podemos hacer durante el embarazo para colaborar con el embarazo es súper importante, va a ayudar un montón en el parto, y si una mujer pudiera tomar clases de técnica Alexander desde antes, mejor todavía, porque en realidad eso, digamos, llegamos con lo que somos al embarazo y después llegamos al parto con lo que somos y con lo que fuimos en el embarazo, y una cosa va llevando a la otra. Entonces, trabajamos mucho en las clases de Eudokia en particular, con una posición que en la técnica nosotros le decimos monkey, en la cual el tronco está inclinado hacia adelante, y es una posición en la cual la panza puede colgar y puede ofrecer como el mayor espacio posible al bebé en el útero,
La pelvis está ensanchada, ¿no? El espacio entre el sacro, los huesos ilíacos se ensancha. Eh, Eso también ayuda a prevenir, por ejemplo, pinzamientos de ciático, ¿no? Dolores que pueden aparecer en el embarazo porque se generan compresiones. Y la panza es eso, es como una hamaca para el bebé. Y esta posición, que en realidad la trabajamos mucho en la técnica Alexander, porque justamente no es una posición en realidad, sino que es como un lugar por el que pasamos cotidianamente cuando nos movemos bien organizadamente, digamos, cuando estamos bien organizados para subir y bajar en el espacio, pasamos por ahí. Eh, bueno, en el parto también es un lugar que las mujeres naturalmente tienden a transitar, digamos, por el cual pasan. Por esto que nosotros llamamos el mono con un montón de variaciones, que es algo que trabajamos un montón en las clases de Autoquia, ¿no? Variaciones, patas, ¿no? No. claro, sí, hasta llegar a cuatro patas o cuclillas, ¿no? Cuclillas sería como un monkey profundísimo que se convierte en lo que llamamos cuclillas. Eh, Son todas posiciones que las mujeres naturalmente, siempre muy en comillas, porque vivimos en una cultura donde nos movemos de cierto modo cotidianamente, y entonces lo que vamos como a llevar al parto es ese bagaje de movimientos que son nuestra habitualidad de movimientos. Entonces, otra vez, ahí es donde, digamos, sí, en mi, este, sí, como en mi catálogo de movimientos cotidianos, digamos, yo nunca voy a cuclillas, yo nunca voy a monkey, el cuerpo me lo va a estar pidiendo en el parto, pero va a haber como un tironeo entre lo que me está pidiendo el cuerpo y que puedo, lo que puedo por un lado, porque el parto es muy desafiante físicamente también. Entonces, eh, si yo nunca pasé por ahí, quizás paso un poquito, pero me voy porque me canso, porque, ¿no? Si nunca fui a cuclillas, no voy a tener como esa fuerza, no voy a tener esa fuerza en la espalda. Eh, entonces, por un lado, tiene que ver, sí, con una, pero no es desde el lugar de un ejercicio, ¿no? No es desde el lugar que podríamos pensarlo más como posturas, ¿no? Como, aunque sí, digamos, tiene que ver con también pasar por esos lugares y transitarlos, pero sobre todo, y lo que yo invito mucho en las clases de Autoquia y en las clases en general, pero en las de Autoquia especialmente, es, bueno, que lo lleven a la vida cotidiana, ¿no? O sea, que empiecen bueno, a conversar con tu marido, ponete en cuclillas, ¿no? O bueno, en el embarazo además se hace muy evidente la necesidad de eso, ¿no? ¿Cómo me agacho para ponerme un zapato o cómo, ¿no? Me organizo para lavar los platos? Si no quiero comprimir el abdomen y si no quiero forzar mi espalda y mi columna y si no quiero sobrecargar eh, mi sacro cuando me siento, ¿cómo me organizo? Es como Totalmente, y algo que pienso que aparece. en la vida, o sea, en la vida de cualquier persona que empieza a tomar clases de técnica Alexander es como un gran hallazgo esas posiciones de ventaja mecánica en las que el torso puede inclinar largo sobre las piernas y podemos usar la disponibilidad de las piernas para bajar y subir en el espacio. Pero hay algo, el proceso del embarazo, eso te lo pide porque ya hay como un lugar habitual al que es muy difícil ir, que es el de comprimir el torso para bajar, como que hay un tope muy claro. eh, y pensaba esto, cuando nombraste la palabra catálogo, estaba en mi cabeza con la palabra repertorio, ¿no? Como si uno puede ampliar el repertorio de posibilidades y de formas de organizarse. Bueno, después eso está Ujú. disponible como repertorio de posibilidades en lo que el parto va pidiendo, y si te parece, tal vez es un lindo momento en el que podemos volver a hablar del parto, y quería como traer esto que nombraste antes, como de la diferencia entre aprender ejercicios como modo de estar preparada
eh, o esta posibilidad de estar disponible para escuchar qué es lo que el cuerpo y el proceso y el bebé queriendo salir está pidiendo, y cómo, bueno, la persona gestante es la que está con posibilidad de escuchar qué es eso, y que tal vez nadie desde afuera puede contárselo, y que tiene algo muy único también, ¿no? Como qué es lo que este proceso está requiriendo ahora de mí, y Sí, como que siento que ese nivel de escucha, bueno, puede trazarse desde toda una vida. Cuando vos decías, estaría bueno que tomen clases de Alexander, incluso antes, ¿no? Como, bueno, ¿cuánto vengo desarrollando el vínculo con mi propia intuición, el vínculo con entender qué es lo que se me está pidiendo desde adentro mío? exacto. Por eso, un poco volviendo, ahora vamos a todo lo que tiene que ver con el parto, pero el parto, digamos, está muy ligado a esto, ¿no? También a cómo yo transito el embarazo. El embarazo, al igual que el parto, digamos, puede ser una gran oportunidad de de conexión, digamos, con mis necesidades, de conexión conmigo misma, pero como también gatilla temores y gatilla, digamos, como decíamos, es un estímulo muy fuerte, también puede ser una oportunidad para cerrarse o para no escucharse eh, entonces, bueno, es medio bisagra, sí, es como una situación, un momento, sí, eso, muy interesante. Se va creando una escucha con una misma que en el momento del parto se pone como de manifiesto, muy fuertemente, digamos, ¿no? En qué está la mujer, digamos, en qué está, como que, sí, hay algo de que queda como muy a flor de piel, eh, todo lo que traemos, todo lo que somos, todo lo que nos pasa, y, y por supuesto es absolutamente íntimo y personal, por eso es tan delicado cómo acompañar ese momento. Pero bueno, Que a la vez, hablando me un poquito de... gustaría hacer un paréntesis acá solo, para quienes nos escuchan conversar por primera vez. Quisiera como hacer la salvedad de que eso no quiere decir que de manera directa, si una mujer se conoce más a sí misma, entonces el parto va a ir, no sé, por un carril Sí, de extremada facilidad, y si no, no, como que hay estamos hablando de la generación de las mejores condiciones posibles para lo inesperado y lo desconocido, que es cada parto único, que siempre es un concurso de circunstancias impredecibles e ingobernables, ¿no? En un punto. sí, sí, absolutamente. O sea, Digo, porque hay un eh, punto muy delicado ahí de eso que sucede después del parto con lo que pasó, ¿no? Y entender que, bueno, totalmente, siempre fue lo mejor que totalmente. pudo Sí, ser eso, dado el concurso de circunstancias que no solo dependen de la buena voluntad no, de la madre. no, no se trata de, no, 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 claro, no, no es un tema de voluntad, pero por eso también digo que es como un proceso largo, y, y por supuesto hay circunstancias, digamos, el parto en sí, el hecho del parto es como una conjunción, como cuando decimos, bueno, los astros, digamos, ¿no? O sea, es una conjunción de un montón de factores, eh, donde, donde, sí, factores misteriosos, factores eh, donde justamente, como decía antes, el misterio de la vida se pone de manifiesto en toda su plenitud, y, y lo que podemos es generar las condiciones tanto endógenas como exógenas, las mejores condiciones, digamos, o sea, lo que tiene que ver con el entorno, con el espacio, con quienes van a acompañar, y lo que tiene que ver con el propio trabajo, consigo misma de esa mujer. Después, también el bebé
es un actor fundamental, y eso se sabe cada vez más, ¿no? Que el bebé también está ahí, está presente y está con su propia impronta, digamos, y moviéndose más, moviéndose menos, em, y bueno, es un momento, lo que quería contar es que, digamos, es un momento donde bueno, muchas veces se disparan muchos miedos, ¿no? Conscientes o inconscientes, y, y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La posibilidad de responder a ese desconocido que es el parto, aprendiendo, bueno, esta palabra no sé por qué hasta ahora no había salido, ¿no? Pero la técnica Alexander tiene mucho que ver con un aprendizaje de poder soltar, ¿no? Yo hablaba de esa tensión innecesaria. Bueno, uno de los grandes aprendizajes de la técnica Alexander es a soltar eso que hacemos de más, ¿no? Y el parto es un proceso de soltar, básicamente, ¿no? De soltar a ese bebé, y hay una lucha interna. Soltarlo, soltarlo, y con el temor también al dolor que nos puede producir si lo soltamos, ¿no? Que es un dolor físico y también es un dolor en un punto emocional, digamos, simbólicamente, ¿no? Hay algo que nos costó tanto adaptarnos, ¿no? Como esa simbiosis y ese cuerpo, y después hay que, otra vez, otro cambio, que es soltarlo. Y concretamente en relación al dolor, que tiene una función fisiológica también en el parto, el dolor está ahí, digamos, para... Yo pensaba, ¿no? El otro día como que, bueno, la palabra dolor es una palabra que ya tiene una connotación muy negativa, ¿no? Como que hablamos de dolor y inmediatamente pensamos en algo negativo, y pensamos, por ahí se nos viene la palabra sufrimiento, que realmente son dos cosas distintas, el dolor y el sufrimiento, sobre todo el dolor del parto, el dolor fisiológico, digamos, ¿no? Que es un dolor que es una sensación, por ahí otra palabra sería sensación, digamos. Si nosotros no tuviéramos sensación durante el parto, no podríamos movernos, no podríamos adoptar todas esas posiciones que son necesarias para, para que, bueno, el bebé pueda ir descendiendo y pueda ir encontrando la receptividad y la ayuda necesaria de parte del cuerpo de la madre, ¿no? O sea, es como una danza de a dos, el bebé está realizando sus rotaciones, sus movimientos, sus empujes, y la madre está como ayudándolo, digamos, podríamos pensarlo de cierto modo. Y además el dolor tiene una función, digamos, en relación a todo como el cóctel de hormonas que se van disparando, ¿no? El dolor dispara ciertas hormonas que generan justamente que podamos sentir menos el dolor, pero tiene que estar el dolor para que se disparen esas hormonas que nos ayudan a sentir menos el dolor. Y a la vez, sí, y a la vez, y que son hormonas que además nos inducen como un estado de conciencia diferente, ¿no? O sea, realmente el parto se lo describe también como un estado de conciencia acrecentada, digamos, o distinta. Por esto que te contaba, de que no está regido por el sistema, como que el neocórtex es como si se apagara, y tiene un poco la cualidad como de un sueño, ¿no? Como de trance, Como de, podría decir. sí, entonces bueno, hay mucho de entrega que es necesario, y la técnica Alexander tiene mucho que ver con aprender a entregarnos, con aprender a soltar. eh, bueno, ahí yo, Te he escuchado hablar, Ana, muchas veces de ese desencadenamiento hormonal que precisa suceder y que si lo interrumpimos empieza como a dificultar, bueno, la sucesión de hechos fisiológicos. No sé si querés hablar un poquito más de eso, que a mí me resulta interesante. mm, sí, bueno, hay varias hormonas que están ahí dando vueltas, la oxitocina es una muy importante,
lo que es muy interesante es cómo hay un cierto nivel de estrés que es necesario para que se disparen, digamos, hay un cierto nivel de adrenalina que es necesario para que se dispare la oxitocina y las endorfinas, que son estas hormonas que generan como este estado de conciencia diferente, y después, bueno, la oxitoxina, lo que es muy interesante también es que es una hormona que tiene que ver, se la llama la hormona del amor, pero básicamente tiene que ver como con estados placenteros y tiene mucho que ver con la sexualidad, ¿no? Y es como que un poco a través de la comprensión de esa hormona podemos entender también cómo todo es todo como, bueno, que el parto es un acontecimiento de la sexualidad de esa mujer, y por eso es tan delicado también, ¿no? Por eso es una situación que requiere como de una intimidad absoluta, y es tan delicado acompañar, porque estamos acompañando un acto de la intimidad de una persona. Eh, la oxitoxina está presente en el acto sexual, está presente en el embarazo, está presente en el parto, está presente en la lactancia, ¿no? Y está presente también en otros momentos de la vida que tienen que ver con el placer. Entonces, bueno, en verdad, si el embarazo también tiene posibilidades de ser placentero, eso es muy bueno, digamos, dentro de todas estas molestias, incomodidades, y lo mismo el parto, ¿no? Si el parto, no sé si usaría la palabra placentero, porque tal vez a algunas personas les va a sonar que no tiene, que es difícil como unir la palabra placentero con la palabra parto, pero es un acontecimiento, bueno, donde hay mucho amor dando vueltas también, ¿no? Claro, total. Y bueno, y eso, ¿cómo transitemos el parto, y si todas esas hormonas pueden manifestarse, va a ser fundamental para la lactancia, por ejemplo, y va a ser fundamental para como la vida y la salud también de ese bebé que nace, ¿no? Y, Me, y me gustó mucho esto que nombraste de reinterpretar o revisar el concepto del dolor como única forma de nombrar esas sensaciones intensas que van informando el proceso de parto. Eh, mm, y ligado con lo que nombraste sobre la necesidad de soltar, que es verdad que no había aparecido esa palabra todavía en la charla. El otro día justo estaba leyendo algo que escribió una partera estadounidense que ella proponía reconsiderar el concepto de contracción, la palabra contracción. Ella decía que para ella el concepto de contracción solo ponía el acento en una fase de esa situación que era la fase contractiva. Ella decía, en realidad son oleadas, y lo más importante tal vez es darle lugar al soltar posterior de la contracción, que es cuando el bebé mueve y puede avanzar. Y también te escuché hablar a vos, quería como sí, ahí, hablar de esto, si es como vos hablaste muchas veces del timing, como algo de la sutileza en el timing del pujo y de las contracciones. No sé si quieres hablar de eso un poquito. sí, me estaba olvidando un poco de nombrar eso que es como súper importante, ¿no? Que es el ritmo del parto, ¿no? Como que el parto tiene un ritmo, ¿no? Como una musicalidad, que en realidad cada parto es diferente, ¿no? Porque tampoco es como por ahí como hemos pensado en algún momento, ¿no? Como algo de reloj, ¿no? Donde tienen que ser las contracciones cada cierto tiempo y el espacio entre contracciones cada cierto tiempo, sino que es algo muy, muy variable de mujer en mujer, y hay justamente este espacio entre contracciones, ¿no? Y que sí, es verdad, las contracciones tampoco son en un parto fisiológico, por eso es una gran diferencia con un parto
inducido, digamos, ¿no? Donde la oxitocina sintética, digamos, sí, las contracciones son como se contrae y se descontrae, se contrae y se descontrae, digamos. En un parto fisiológico, el útero, ¿no? Que es un músculo, ¿no? Las distintas fibras del útero se van contrayendo por zonas, ¿no? Dependiendo por dónde esté pasando el bebé, por dónde se necesite como empujarlo, se van a contraer más en una zona, más en otra. El útero se contrae en respuesta también a lo que está haciendo el bebé, por eso en el último mes de parto, de embarazo, quiero decir, están estas contracciones que se las llama falsas contracciones, ¿no? Porque no indican que hay un parto inminente, ni son dolorosas, pero donde ya hay como una comunicación entre el bebé y el útero, por el cual si el bebé se mueve, el útero, ¿no? Responde y se contrae. Claro. Entonces, eso, ¿no? Hay una comunicación. Como si empezaran a entrenar esa comunicación, ¿no? Exacto, exactamente. Y hay posiciones en el parto, movimientos que van a favorecer que el útero se pueda contraer mejor y otras donde no. Si yo estoy acostada boca arriba, no solamente mis huesos no se van a mover, sino que el útero no va a poder trabajar bien y va a tener que hacer un montón de fuerza, ¿no? Para algo que podría no llevar ese nivel de, digamos, donde podríamos hacer la mitad de fuerza si estamos en posiciones fisiológicas y en posiciones donde la gravedad nos está ayudando. Pero volviendo al tema del tiempo entre contracciones, ese es, digamos, un gran momento para descansar y para soltar, y es fundamental. Algo fundamental es que en el momento de la contracción, y esto lo trabajamos también en las clases de Eutoquia, cuando trabajamos también con la voz, con la mandíbula, con un procedimiento que en la técnica llamamos la A susurrada, ¿no? Es fundamental que podamos, en lo posible, no responder a la contracción, a esa contracción del útero, tensionando todo nuestro cuerpo, ¿no? Incluso durante la contracción. Es Y súper eso es algo que también interesante lo que decís. no responder tensionando en el cuello, tensionando en la mandíbula, tirando la cabeza hacia atrás, porque eso, que es un poco la reacción del miedo, eso nos cierra y nos genera más dolor, ¿no? Este circuito este círculo que puede ser vicioso o virtuoso, ¿no? Dolor que genera más dolor, o sea, contracción genera más dolor, y eso genera más respuesta de contracción y eso genera más dolor. Si nosotros frente al dolor podemos no responder apretando, sino soltando, dándonos direcciones, como lo nombramos en la técnica Alexander, que nos damos como ciertos pensamientos que nos invitan a desarmar, desactivar esa respuesta de tensión, bueno, eso permite un avance mucho mayor, ¿sí? Que el parto pueda prosperar, pueda sí, pueda ir mejor. Es súper interesante, Y Ana, por- perdón, siento que es un tesoro esto que estás nombrando como, o sea, yo te traje algo del universo de lo cíclico entre la contracción y el soltar, pero vos estás nombrando, hay soltar adentro de la contracción. claro, claro, exactamente. Hay soltar adentro de la contracción, por supuesto, porque y ese soltar dentro de la contracción que nos va a permitir, por ejemplo, alargar y ensanchar, nos va a permitir también que la pelvis pueda colgar, por ejemplo, para que el bebé, con la ayuda de la gravedad y de toda esa fuerza que está haciendo el útero, pueda descender, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en la técnica Alexander con la idea de que soltar para ir hacia arriba, ¿no? Trabajamos mucho con la idea de ir hacia arriba. Y bueno, en el parto, si nosotras podemos seguir yendo hacia arriba, en términos de la técnica, ¿no?
se produce justamente un abajo que es la bajada del bebé, digamos, la salida del bebé. Entonces, claro que es muy importante ese trabajo que hacemos durante la contracción. Claro, y entre contraes y vas abajo con el bebé, no le das ese antagonismo para que pueda moverse lejos del útero. Exactamente, exactamente, es el antagonismo, sí. Y entre contracciones, por supuesto, bueno, es un momento privilegiado para soltar, para que en todo caso, si agarramos durante la contracción, eso que agarramos no siga siendo agarrado, porque eso genera agotamiento, eso genera, o sea, agarrar y hacer de más muscularmente es energía, es gasto de energía. Entonces, una de las cosas que pasa a veces en los partos es el agotamiento, la mujer se agota, digamos, ¿no? Total. Si el parto es largo, Total. y eso juega en contra. Entonces, poder descansar entre contracciones, que puede hasta implicar quedarse dormida, digamos, bueno, es fundamental porque si no se va generando como un estrés, como un estado de estrés. Acumulativo, Y un claro. estado de una adrenalina que no es la adrenalina que necesitamos, ¿no? Porque como decíamos, hay una cierta cantidad de adrenalina que es necesaria, pero cuando tenemos más adrenalina de la necesaria, ya nos pasamos y entramos como en un estado de estrés, que es lo que nos pasa en la vida, digamos, por eso, y que es con lo que trabajamos en la técnica Alexander siempre. No sé si lees un Sí. comentario que acaban de hacer, que es que vos acompañaste en su primer nacimiento y dice, yo fui de las que se quedó dormida. Ah, Lu, ¿quién? Ah, qué bueno, sí. La prueba Lu. Claro, qué lindo que esté acá escuchando. Che, Eh, bueno, es apasionante todo lo que estamos hablando. Siento que podría quedarme 2 horas más, pero a la vez tal vez pensando en empezar a darle un cierre, no sé si te dan ganas de contar un poco más específicamente algo de cómo es tu trabajo, como Dale. algo más en concreto. Porque, o sea, entramos en el universo del parto y siento que nos quedaríamos 3 horas ahí, ¿no? Hay un millón de cosas. Totalmente. Sí, sí, sí. Y voy a hacer otro paréntesis acá antes de dejarte con esto, que es que hablábamos como de que en una sola charla no íbamos a ver todo y yo siempre te escucho nombrar algo que me parece muy hermoso y muy cierto, que es que hay un tejido de continuidad entre la sexualidad, el embarazo, el parto, el posparto, la crianza, y siempre nos queda pendiente como una conversación sobre cómo es acompañar los procesos de puerperio y de crianza, y tal vez va a quedar para otra charla, pero quería dejar nombrado algo de eso que siempre te escucho decir y es muy, muy hermoso. Sí, sí, totalmente. Sí, sería lindo poder darle la vuelta entera, ¿no? Porque yo vengo diciendo, ¿no? Bueno, yo estudié astrología, y a veces me aparece el pensamiento astrológico, ¿no? Me doy cuenta que tengo ahí la matriz astrológica. Y entonces es como que yo vengo diciendo, bueno, y en realidad el embarazo tiene que ver con todo lo anterior, ¿no? Y en realidad, ¿no? Y lo mismo para el otro lado, ¿no? En realidad los primeros años de vida, la crianza, tienen mucho que ver también con cómo nacemos y con cómo también, bueno, nuestros mapadres, como se dice ahora, nos acompañan durante esos primeros tiempos, ¿no? O sea, venimos hablando un poco cómo acompañar a una mujer gestante en su embarazo y en el parto y en el posparto, y después, bueno, esa mujer va a acompañar a su hijo, digamos, en toda bueno, su infancia, ¿no? Y, y bueno, sí, lo dejamos para otro día, pero está todo muy ligado. Total. Está todo muy ligado. Bueno. Y bueno, un poco contarte
cómo trabajo, un poco creo que lo fui como mencionando así por pedacitos, pero en general eso intento, por todo lo que contamos hoy en la charla, ¿no? Que pueda haber un trabajo previo, en grupos. A veces tengo, o sea, digamos, me parece muy lindo trabajar en grupo con las mujeres gestantes, porque es muy lindo estar con otras mujeres. A veces, entonces, digamos, intento siempre armar grupos. Intento también que las mujeres que se acercan puedan tener la experiencia de tomar algunas clases individuales primero, por la profundidad que requiere el trabajo con la técnica y porque me parece que es difícil sortear como esa instancia del trabajo, del contacto con las manos y de un proceso un poquito más personal, eh, para adquirir como las herramientas básicas de la técnica, ¿no? El, sí, el aprendizaje de estos procesos de pensamiento que nosotros nombramos como dirección, inhibición, y que me parece que es muy difícil adquirir esta, esta capacidad, estos procesos conscientes sin pasar por clases individuales. Entonces intento que pueda haber al menos algunas clases individuales cuando son mujeres que no tuvieron clases anteriormente, y después intento armar grupos que generalmente son grupos pequeños, y a veces tenemos una frecuencia semanal, a veces quincenal, depende cómo se dé, como que también estoy muy abierta a lo que se dé, es bastante cambiante. Hay mujeres, por ejemplo, me pasó hace un tiempo que ella quería tomar clases con su pareja desde el principio, digamos, desde que empezó a venir, que no fue al principio de su embarazo, pero fue más o menos a la mitad. Entonces venían juntos, y si no, en general lo que hago es trabajar en grupos de mujeres, y hacia el final, más hacia el final, incorporar a las parejas, siempre y cuando quieran las parejas y quieran las mujeres gestantes traerlos, ¿no? Pero con la idea de, bueno, no llegamos a abordar ese tema, pero digamos, es muy importante todos los que están presentes en el parto, por eso también en algún momento me gustaría hacer como algún tipo de taller con parteras, con dulas, digamos. Es muy importante cómo nos estamos usando a nosotros mismos quienes acompañamos, y cuando hablo de usarnos, hablo de todo lo que dije antes, ¿no? O sea, de cómo nos organizamos, de si estamos haciendo de más, porque también eso nos agota, de si estamos pudiendo, cuando permitimos que el cuello esté libre, estamos ayudándonos a no estresarnos, ¿no? Estamos ayudándonos a que no haya adrenalina dando vuelta en ese lugar. Entonces, la pareja es alguien que está ahí y que le pasan un montón de cosas, y que, es súper importante también que pueda trabajar consigo mismo, que pueda conocer un poco el lenguaje, ¿no? De todo eso que vinimos trabajando con la mujer gestante, que pueda ver, es como que generalmente los encuentros de pareja es como mostrarle un poco todo lo que estuvimos haciendo, y además, trabajamos un montón con cómo puede colaborar, cómo puede sostener, cómo puede hacer masaje, cómo puede, y ahí a veces también tiene mucho que ver con cómo poner el cuerpo, ¿no? Si tengo que sostener a alguien que se está colgando, muchas veces las mujeres, por esto que hablábamos del ir hacia arriba y de la gravedad y todo eso, necesitan colgarse, es como algo que surge, como esa necesidad de colgarse de algo o de alguien. Entonces, hacemos estos encuentros con las parejas, también vemos un poco de la teoría, de la fisiología, del trabajo de parto y parto, para alimentar un poco la necesidad también del neocórtex, digamos, de entender y de conocer, y de que, sobre todo para
para que eso sirva para calmarlo, ¿no? Para calmarlo y para... eh, y, y, y bueno, y como te contaba, muchas veces me piden que acompañen el parto, otras veces no. Y después siempre, cuando acompaño el parto, siempre hago un seguimiento, digamos, ¿no? Después también del parto. Y, y, bueno, eso es un poco como yo trabajo, en los grupos también trabajamos mucho, sí, también con información, leyendo textos, para ayudar también a tomar decisiones. Y bueno, algo por ahí que quería nombrar es dentro de como todas esas afinidades que aparecen, ¿no? En la técnica trabajamos mucho con esta idea de que menos es más, ¿no? De no hacer de más, y hablábamos que en el parto, digamos, creo que esa es una premisa fundamental para los que acompañamos, ¿no? Básicamente, y para la mujer también, ¿no? Porque muchas veces hay mujeres que se agotan como haciendo, cuando, bueno, sabemos que el parto, y eso es lo que es tan difícil también para nosotros que culturalmente tenemos tanto hábito de hacer, ¿no? Y la vida se trata de hacer, de todo lo que hicimos, ¿no? Del listado de cosas que hicimos y de a ver quién hizo más. Entonces, como, bueno, un momento como el parto, que es tan contracultural en un sentido, porque es un momento que nos pide como permitir, no hacer, permitir que algo suceda. Y eso es un re desafío para la mujer que está pariendo, permitir que pase el tiempo y que pasen las horas y que, ¿no? Y que eso, ¿no? Y dejar que el proceso suceda y lleve el tiempo que lleve, y para los que acompañamos es un recontra desafío. eh, y siempre que acompaño un parto, como que después me quedo pensando, muchas veces me quedo pensando si podría haber hecho menos, ¿no? Como, Hermoso. si, si, si hice todo, no hay palabras para nombrarlo porque estoy diciendo si hice y no es si hice, pero si hice todo lo menos posible, Sí, hermoso. algo así. Me parece una idea bellísima, como la podemos tomar tal vez como idea de cierre de la charla, esto que acabas de nombrar, Sí. tanto para la persona gestante como para el entorno de esa persona cuando está pariendo. Ujú. Bien, ¿querés contarnos, Ana, cómo te encuentra la gente, dónde estás, en, no sé, página de internet, redes, cómo pueden ponerse en contacto con vos? Bueno, por mi Instagram, que es Ana Rosenberg Clases. La página la tengo en construcción en este momento, así que no la recomendaría, pero bueno, sí, me encuentran en mi Instagram y ahí seguro encuentran información de nada, Buenísimo, mi buenísimo. Siento que hay un montón dato. de información valiosa en esta charla y tal vez son puertitas que se pueden ir abriendo, entonces vamos a invitarlos a que sigan en tu Instagram buscando más info. Bueno, Bien, si te parece, cerramos acá. dale, sí, Bueno, muchísimas gracias. Muy rica en información y sí, siento que es un universo tan inmenso y a veces tan poco explorado, ¿no? Por muchos de nosotros, como que ujú. muchas veces parece ser un tema de las personas embarazadas, un tema de los mapadres y, y alguna vez te Sí, yo escuché que, decir también que todos nacimos y entonces, porque todos nacimos es un tema de todos. claro, lo digo en la escuela, ¿no? Donde llevo, nada, muchas veces doy clases a los alumnos, ¿no? De Eutoquio, de cuestiones que están relacionadas, y a veces con cierta timidez, como diciendo, les va a interesar esto, y alguna vez dije, ¿no? Como, bueno, eso, todos nacimos, y creo que sí, como seres humanos, digamos, son temas que nos atañen a todos, ¿no? Cómo venimos al mundo, y un poco por esto que decía, ¿no? De que es algo muy fundante de lo que vamos a
hacer después de lo que es la cultura en la que vivimos, ¿no? El modo de nacer, esto lo hizo Dent, ¿no? El modo de nacer es un poco lo que funda todo lo que somos culturalmente. Mm. Ujú. Bien, bueno, muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Y la Julie. seguimos la próxima. Hacemos después una parte 2, 3, 4. Dale, Abrazo. bueno.